hablaba la palabra por medio de Priscila acerca de la circuncisión. Hoy el Señor me reveló algo de la Escritura que vamos a estar compartiendo estos 3 días. Siempre que hacemos así, algo excepcional, que nos disponemos de corazón a hacer algo más, que para el Señor, de darnos más tiempo, de darnos un poquito más de esfuerzo, Dios hace algo diferente. Entonces estemos atentos estos 3 días y yo sé que el Señor el domingo nos va a sellar con una bendición poderosa. Hoy el Señor me estuvo hablando acerca de algo que nunca había prestado atención, que es referente al pacto. Entonces, en la referencia al pacto en la antigüedad, el día de la boda de Iván, el día que lo casamos delante del Señor, yo tomé como un ejemplo de matrimonio y de un estado de desposamiento de Cristo y la Iglesia. Tomé Génesis 24, cuando Abraham manda a buscar novia para su hijo Isaac. Y es un tipo, el sirviente o el criado de Abraham, en ese momento en la simbología es un tipo del Espíritu Santo que le está buscando novia al amado, al Hijo, a Jesús. Y entonces yo tomé ese ejemplo, esa alegoría, para hablar de cómo el Señor se preocupa de proveer de esposa al esposo, pero sobre todo, como dijimos, la bendición de Jehová. Hablamos de la bendición el miércoles. La bendición de Jehová es la que enriquece, y la mujer virtuosa es herencia o bendición que Jehová Dios da a sus hijos. Entonces tomé esa simbología, esa porción de la palabra, Génesis 24, cuando Abraham mandó a buscar esposa para su hijo dentro de la parentela. Y mientras hoy volví a meditar en esa palabra, que la quería compartir porque llevo un tiempo en mi corazón con esa historia, el Señor me reveló algo, y era por causa de esto que me reveló acerca de, en la antigüedad, Abraham cuando juramentó con su criado para que no vaya a buscar esposa sino dentro de su parentela, y que cuando encuentre esposa para su hijo no salga del padre, sino que el padre vuelva a la casa, el hijo vuelva a la casa paterna y quede dentro de los límites del padre. Siempre la voluntad del padre es que el hijo permanezca en la casa. Hebreos 3:3 dice que Moisés fue fiel como siervo en la casa del Padre o en la casa de Dios, pero Jesús fue fiel y permaneció fiel como hijo en la casa. Entonces los siervos no siempre permanecen en la casa, los hijos sí. Por eso los que no tienen paternidad espiritual les da igual estar acá, estar allá, estar en el otro lado, pero los que entienden una paternidad y una herencia en los lomos de un hombre, de una mujer de Dios, se sienten hijos de la casa y se sienten herederos de un manto. Y el otro día les mandé un estudio que Dios me dio hace muchos años sobre la paternidad. Ahora, cuando Priscila oraba por mí, el Señor me ministró cosas poderosas del Espíritu. Y me acuerdo cuando escribí ese manual de discipulado acerca de la paternidad espiritual, lo escribí en el 2008, cuando éramos copastores en Badalona. Hace 17 años el Señor me reveló ese estudio que les di, y lo compartí y le enseñé a 30 personas que discipulábamos en ese momento acerca de la paternidad. Todavía hoy, después de 17 años, hay una de esas personas, una hermana, una de las que discipulamos, que todavía tiene honra hacia nosotros y hacia este ministerio. Esta semana nos mandó su diezmo. Ella no está acá, creemos que está en Bolivia. La hemos invitado a la boda de Iván, no pudo venir, pero ella, sin congregar, sin verle la cara, hace tiempo que no la vemos, quizá años, de que Iván cumplió los 18, creo que no la vimos más, o cuando yo cumplí los 50, hace 3 años, que nos visitó, y ella envía sus diezmos acá. Fue una de las 30 que nosotros discipulamos en Badalona. Por eso la revelación de la paternidad es tan importante, porque cuando hay revelación de paternidad, hay sanidad. El espíritu de orfandad se quebranta y tenemos un sentido de pertenencia, un sentido de herencia, los traumas, el sentimiento de inferioridad, todos los vacíos, toda la incertidumbre que se vive, todos los trastornos a nivel de identidad de persona, se disipa con la revelación de la paternidad. La revelación de la paternidad es algo tan profundo que el apóstol Juan
en tanto en el Evangelio de según San Juan como también en las 3 epístolas que escribió, él revela paternidad, porque él fue el que dijo: mirá con cuán amor nos ha amado el Padre, qué amor ha tenido el Padre para con nosotros, en 1 Juan capítulo 3. Entonces el que no puede ver el amor del Padre no puede ser sano, el que no puede ver el amor del Padre no puede tener esperanza, destino, sentido de pertenencia, porque ver el amor del Padre, dijo Jesús, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti. ¿Y cómo conocemos al Padre sino en amor? Bueno, aparte de eso, meditando en esta Génesis 24, que no lo voy a leer, pero sí lo vamos a estar meditando este fin de semana, me di cuenta que cuando Abraham manda a su criado por esposa para su hijo Isaac, en este caso se encuentra con Rebeca allí junto al pozo, y él había orado, el sirviente de Abraham había orado al Señor para que el Señor le prosperara en ese viaje y le muestre y le revele cuál era la chica que iba a traer para su Señor. Antes de salir, el criado de Abraham, de la casa de Abraham, dice la Biblia que Abraham le hizo poner la mano a su criado bajo su muslo y le hizo juramentar en que él no iba a traicionar ese convenio, ese pacto, que él iba a ir a buscar casa dentro de la parentela de Abraham, número 1, para preservar el linaje, y número 2, no iba a permitir que su hijo saliera de la casa por la chica, sino que la chica viniera a la casa paterna. Es un tipo de Cristo y la Iglesia, porque hoy el Espíritu Santo está sobre toda la tierra, buscando las almas, preparando a la esposa, edificando a la esposa, para que de una vez por todas se despose con Cristo en los aires, la Iglesia, y seamos todos reunidos, ¿dónde? En las moradas eternas que Jesús fue a preparar junto al Padre. O sea, es un tipo, aquella historia con la Iglesia y Jesucristo en su venida. Entonces, cuando nosotros estudiamos acerca del muslo, porque lo que les quiero hablar hoy es del muslo. El muslo habla de la fortaleza de nuestra vieja humanidad. El muslo habla de nuestra vieja, nuestra fuerza carnal, nuestro ego, nuestro yo, nuestra independencia de Dios, nuestra propia sabiduría, todo lo que no está sometido a Dios, habla de ese muslo. En la antigüedad se juramentaba, había una forma de pacto que era en el tiempo de Ruth, por ejemplo, cuando alguien se sacaba el zapato y entregaba el zapato como señal de pacto, era una manera de pacto. Pero esta manera de juramentar bajo el muslo, poner la mano bajo el muslo, era también algo que se utilizaba en los días de Abraham. Pero después vemos que, por ejemplo, cuando Jacob lucha con el ángel y le dice que Jacob luchaba con el ángel, ahí en Génesis 28, dice que luchaba con el ángel y el ángel le dijo, suéltame que ya raya el alba, ya sale el sol y yo me tengo que ir. Y Jacob le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y dice que el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, yo me llamo Jacob. Y le dice, no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y cuando le da el nombre nuevo, la revelación de una nueva identidad, que es un tipo de la nueva vida que tenemos en Cristo, dice que lo que le pasa a Jacob es que se le descoyunta el muslo. El Señor lo debilita en su humanidad, que es un tipo del quebrantamiento que nosotros ahora en Cristo sufrimos, en el sentido, la Biblia dice que el que quiera hallar su vida, la perderá, pero el que pierda voluntariamente su vida por causa de Cristo, éste la hallará. Todo grano de trigo que no cae en tierra y muere queda solo, pero el que muere lleva mucho fruto. Y ahí habla de que hay una naturaleza vieja que tiene que morir y hay una naturaleza nueva que tiene que florecer. Y Dios está en el negocio de hacer florecer la nueva naturaleza. Dios no está en el negocio de emparchar las momias de la vieja naturaleza. Dios no está en el negocio de maquillar el muerto, sino de resucitar al muerto, en una vida novedosa. Entonces la religión es la experta en maquillar y disimular el olor a muerto. La revelación es la que te reviste del nuevo hombre. Dice la Biblia que debemos revestirnos del nuevo hombre, el que es creado según Dios en Cristo Jesús. Entonces lo que hablaba Priscila en el Viejo Testamento era literal, pero hoy en el nuevo pacto, en la vida nueva que nos da el Padre en Cristo, nosotros tenemos que reconocer aquellas cosas que no nos están permitiendo fluir en esa vida novedosa que el Señor nos vino a dar. Amén. Entonces cuando miramos así
sobre los muslos, habla sobre la humanidad, sobre el espíritu no quebrantado, sobre la naturaleza pecaminosa. Vemos que hay en mucha palabra, hay ejemplo simbólico de esta transformación de vida. Por ejemplo, ahora mientras Priscila compartía, me venía el versículo de 1 Samuel capítulo 15, verso 24. 1 Samuel 15, 24. Ustedes se acuerdan de la caída de Saúl. Saúl fue un hombre que nunca fue quebrantado. O sea, el quebranto de Saúl fue para juicio y no para bendición. David fue quebrantado muchas veces por el Señor, pero fue para vida. La Biblia dice que hay tristeza que es para muerte y hay tristeza que es para vida. Y nosotros tenemos que diferenciar las lágrimas que son para vida con las lágrimas que son para muerte. Las lágrimas que son para novedad de vida y las lágrimas que son para ajustarnos más todavía. Como dice la palabra en el Apocalipsis, el que es frío siga siendo frío todavía. El que es caliente, caliéntese más todavía, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. Eso quiere decir que si tú estás conformado a un nivel de religiosidad, sigue como vas. No pasa nada, tú eres responsable de tu estado. Que tú quieres vivir esa vida novedosa, en esa vida renovada, en esa vida revelada del Espíritu, caliéntate más, busca más del Espíritu, lo que estamos haciendo hoy. Hoy es un día que no estaba en la agenda, pero decimos, Señor, vamos a dar un paso más, porque la necesidad apremia, porque queremos más de ti, porque entendemos que con lo que tenemos no nos alcanza, queremos más, queremos llenura, queremos revelación, queremos ministración, queremos que no se apague el fuego que hay en los corazones, y para esto hay que pagar un precio, como el que estamos haciendo hoy. Entonces mira, la Biblia dice, al frío, quédese así todavía. El caliente, caliéntese más, busque más del fuego del Espíritu, pero a los tibios los vomito de mi boca, son una abominación para mí, dice el Señor. Entonces Saúl era un hombre que no fue quebrantado nunca, era bello en su juventud, era fuerte, cuando lo miraban él resaltaba entre otros, era señalado como alguien que era un ilustre entre sus hermanos. Entonces era tal Saúl en su gloria, en su humanidad, que Saulo de Tarso, yo estudiando la vida de Saulo de Tarso, Pablo, a Saulo se llama Saulo por causa de Saúl, porque eran de la misma tribu de Benjamín, tanto Pablo como Saúl eran benjamitas. Entonces cada uno quiere buscar un icono en su familia, un prócer, alguien que ilustre, que se destaca, ¿no? Y dice, yo voy a imitar la fe de aquel, voy a imitar el testimonio de aquel, voy a imitar la superación personal de aquel. Entonces cuando Saulo, estaba siendo entrenado como fariseo, él antes de nacer se fue consagrado a Dios por su padre, y su padre le puso el nombre de Saulo en honor a Saúl, ¿no? Entonces Saúl, primera de Samuel 15, 24, después que él cae, él queda en evidencia por desobediencia al Señor. Él no mató aquellos reyes que el Señor le mandó a matar, él perdonó lo mejor del ganado cuando el Señor dijo que todo eso era maldito. Él hizo según le pareció, él obedeció a medias al Señor, entonces el Señor lo desechó. Y en el capítulo 15, verso 24 de 1 de Samuel, dice la palabra del Señor, entonces Saúl dijo a Samuel, después que fue confrontado por el profeta y juez Samuel, después que fue confrontado y denunciado por su pecado de desobediencia, le dice, yo he pecado, le dice Saúl, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, le dice al profeta, pero no se lo dice a Dios. Fíjate, porque así es el ser humano. El ser humano murmura de Dios con otro ser humano, se queja de lo que Dios hace o no hace, de lo que Dios trata con él o con ella, pero a la hora de hablar verdad, no se arrepiente delante del Señor. Siempre buscamos un tercero, un chivo expiatorio, un escudo. Nos escondemos detrás del pastor, detrás del hermano que piensa como yo, de un amiguete, de un íntimo. Comentamos las miserias en secreto, pero no descubrimos el corazón directamente muchas veces delante del Señor. No digo que sea de todos el caso,
cuanto más vamos madurando, más vamos saliendo de ese enredo, pero nuestra humanidad, ustedes vieron cuando los chicos se portan mal y saben que hicieron algo y entre ellos secretean y hablan despacito y se esconden y disimulan. Bueno, así es el cristiano. El cristiano se junta con pecadores, entre ellos se entienden, entre ellos se huelen sus miserias y se aceptan. Una persona que vive en oscuridad o tiene doble vida nunca se va a acercar a alguien que está caminando en integridad, porque se siente incómodo, porque se sabe que va a ser descubierto. Entonces se siente bien, cuanto más oscuridad, mejor esconde el secreto. Cuanto más ignorancia, cuanto más carnalidad, manejamos mejor el Evangelio, ¿sí? Entonces a Saúl le pasó eso. Saúl se encontró confrontado ahora con Samuel, porque Samuel le denunció el pecado. Y entonces le confiesa a Saúl: yo temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Fíjate, no le dice al Señor que perdone su pecado. ¿A quién se lo dice? Al profeta. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Porque así como el orgullo muchas veces nos hace sentir único, responsable y libre para tomar decisiones, después cuando queremos volver al Señor no nos animamos a ir solos. Cuando queremos volver al Señor no nos atrevemos a reconocer nuestra mancha o nuestra culpa. Necesitamos siempre un ladero que nos ayude, que nos conduzca, que nos anime o que nos vuelva otra vez a un estado, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque confiamos en la carne. La misma carne que nos hace revelarnos al Señor es lo mismo que nos hace apoyarnos en brazos de carne. No estaba buscando dirección sabia Saúl cuando le está diciendo a Samuel que lo acompañe para adorar a Dios. Saúl lo que estaba buscando era un apoyo en su naturaleza carnal. Cuando una persona está buscando verdaderamente ayuda espiritual, no está, digamos así, encubriendo nada, no está escondiendo nada, no está falseando la verdad ni tampoco está justificándose de nada. Cuando una persona verdaderamente cae rendida delante de Dios, lo primero que busca es confesar su pecado y apartarse. Lo primero que busca es consejo. Lo primero que busca es juzgar según la verdad aquella cosa que lo separó de Dios. Pero cuando la gente en religiosidad o pensar que Dios puede ser burlado, trata de acomodar las cosas, disfrazarlas como le parece, hipócritamente, fíjate lo que le dice en ese espíritu Saúl a Samuel. Le dice: vuelve ahora conmigo, verso 25, para que adore a Jehová. Si tú quieres adorar a Jehová, bien te puedes postrar delante de Él. ¿Por qué necesitas que el profeta te acompañe a adorar? Cuando no atiendes el consejo, estás buscando cómplice, no estás buscando dirección. Verso 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo. ¿Por qué no volveré contigo? Porque no estás buscando el favor de Dios, no estás buscando la restauración. Estás buscando, de una manera religiosa, salir airoso. Así como caíste y fuiste denunciado en tu pecado, ahora querés quedar bien y querés que se tape tu maldad, pero no estás buscando restaurar tu relación con Dios, sino que estás buscando restaurar tu testimonio o tu fama. Entonces le dice: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y cuando le dice esto el profeta al rey, el rey dice... le dice, cuando Samuel se va, dice que Saúl se tomó del manto del profeta, que no lo quería dejar ir, lo tomó, se asió de él, de la punta de su manto, y este manto se rasgó. O sea, por causa de su desnudez, por causa de su pecado en evidencia, le causó ahora digamos así, en una forma figurada, un acto de vergüenza al profeta. Le rompió, le rasgó el manto, como desacreditando la autoridad y el poder. No lo hizo aposta, pero significa en la simbología que la miseria encubierta de uno expone al que tenemos al lado muchas veces a vergüenza sin culpa. ¿Por qué? Porque en vez de aceptar el consejo correctivo, tratamos de poner a la gente que de alguna forma nos denuncia el pecado o nos fuerza a un cambio o nos da un testimonio de nuestra maldad. Queremos igualarlo a nuestra propia miseria y no igualarnos nosotros, convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan a nuestra tiniebla. Eso significa.
Entonces, el verso 27 dice, y volviéndose Samuel para irse, se asió de la punta de su manto, del manto del profeta Samuel, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú, David. Además, el que es la gloria de Israel, Dios, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos. En vez de decir, yo he pecado, te ruego que me justifiques delante de Dios, que ores por mí, que ruegues por mí, que tú eres un intercesor, yo quiero que tú disimules hipócritamente delante del pueblo para que yo siga teniendo la misma honra y la misma fama. Que nadie sepa de mi miseria y de mi vergüenza, que la gente siga creyendo que yo estoy entero, que yo hice las cosas bien. Eso no puede proceder de un corazón íntegro, eso no puede proceder de una persona honesta, sincera delante de Dios. Eso está hablando de hipocresía religiosa, eso está hablando de gente que no quiere arrepentirse para un cambio, y eso está hablando de alguien que tiene en poco la presencia de Dios y tiene en poco el juicio de Dios. La gente sin temor de Dios obra así, disimuladamente, asolapadamente, congraciándose con personas que lo pueden promover, buscan el favor de los hombres y nunca están buscando la aprobación de Dios. La gente que está buscando la aprobación de Dios tiene acciones que los carnales no pueden entender. La gente que está buscando la aprobación de los hombres es obvia su actitud. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, sácame de este problema disimuladamente, encubiertamente, déjame entero en mi gloria delante de la gente, aunque soy un hipócrita, un desobediente, un rebelde, y llévame a mí para adorar a Jehová. Llévame al culto. Verso 31, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Fíjate, adoró Saúl a Jehová. Y después dijo Samuel, tráeme a Agag, tráeme al rey que no quisiste matar, al rey de Amalec, aquel por el cual perdiste el reinado porque desobedeciste a Jehová. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, yo ya me salvé, porque este me perdonó la vida, hablando de Saúl. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel, el profeta, con celo de Dios, cortó en pedazos al rey de Amalec, Agag, delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba, porque Samuel era un intercesor. Samuel lloraba por Saúl, aunque nunca más le vio la cara. Mira esto que el Señor me mostraba esta mañana, mientras meditaba. Cuando nosotros no somos quebrantados en nuestro orgullo, en nuestro ego, en nuestra independencia de Dios, cuando no somos quebrantados en nuestra vieja naturaleza, cuando no somos quebrantados en nuestra rebeldía, en nuestro ego, perdemos mucho. A veces el quebrantamiento le escapamos porque es doloroso, es a veces hasta vergonzoso, porque nos desnuda, nos muestra nuestra condición real, hablando espiritualmente. Pero cuando el Señor te desviste es para vestirte de una gloria mayor. Cuando el Señor te descubre el pecado es para santificarte y revestirte de Cristo. Cuando el Señor deja en evidencia las cosas que contristan al Espíritu Santo es porque te quiere llenar de su gloria. Nosotros pensamos que el quebrantamiento que viene de Dios es pérdida. Sin embargo, la Biblia dice que morir es ganancia. Y morir en el sentido humano, en el sentido de negarnos, en el sentido de humillarnos, en el sentido de salir de nuestra condición de vanagloria, morir a ese espíritu independiente de Dios es ganancia. La pérdida es el vivir separado de Dios. Eso es pérdida. Entonces mira, cuando nosotros valoramos la presencia de Dios, cuando nosotros amamos la presencia de Dios, cuando buscamos como una ganancia, digamos así, preciosa, la aprobación de Dios,
No hay nada en este mundo que se valore. ¿Saben que el otro día meditaba en un testimonio ¿se acuerdan del futbolista que fue Balón de Oro, el brasilero Kaká, que jugó en el Milán y en el Real Madrid? Kaká, su esposa se quería separar de él hasta el punto de engañarlo con otra persona. No quería vivir más con él. Eran cristianos maduros. De hecho, Kaká es pastor ahora. Pero la esposa de Kaká no quería saber nada con Kaká. No quería esa vida de disciplina, de deporte. Y bueno, era su esposa, es cristiana. Pero entonces ella decidió separarse. Y este muchacho luchó por su matrimonio. Luchó por mantener, porque no quería incumplir la palabra que dice que una vez casado no puedes tomar otra mujer. Entonces muchos se burlaban, otros lo criticaban, otros no lo comprendían, otros le daban versículos bíblicos para que deje de sufrir por su esposa que no quería saber más nada con él. Sin embargo, este hombre luchó años para volver a enamorar, hizo todo para enamorar a su esposa. ¿Sabe por qué la esposa se separó de él? Porque era una vida aburrida ser tan querida por él. Ese fue el argumento con el que se separó. Porque era muy perfecto, era muy honesto, muy íntegro, muy puro. En otras palabras, era fiel, era sano. Entonces ella no quería tanta rectitud. Ella estaba aburrida de lo perfecto. Ella quería travesear, quería otras cositas que venían a su mente, a su corazoncito. Y entonces, pero yo escuché y leí el testimonio de Kaká de cómo él peleó por su matrimonio. Pero a veces es muy difícil cuando la guerra es de dos y el que ama es uno. Es muy difícil cuando no hay acuerdo, cuando no hay el mismo sentir, ¿no? Entonces lo que hablaba Priscila hoy me recordó esto. ¿Cuántas veces el Señor nos quiso juntar, como las gallinas juntan los polluelos, y no quisimos? Israel, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. El Señor decía en una parábola, Jesús dijo que mandó primeramente el dueño de la viña, mandó unos jornaleros, después mandó otros, dice, y lo apedreaban a los jornaleros. Entonces dice, bueno, voy a mandar a mi hijo me representa, lo crucificaron. Entonces, a veces pensamos que a ver si cambiamos la estrategia para enamorar, para reconciliar, para volver a empezar. Y sin embargo, la gente cuando está determinada a vivir una vida diferente, enajenada de Dios, tú no puedes convencer. Si el Espíritu Santo no los puede convencer, ¿qué podemos convencer nosotros? Yo hoy lloraba y pensaba, ¿no? ¿Cuánta gente quisimos amar, quisimos ayudar, quisimos enseñar, quisimos enamorar del Señor y no pudimos? La respuesta es, ¿no hemos hecho todo lo que tuvimos a nuestro alcance? Sí, pero si no es el Espíritu Santo el que los enamora, ¿quién los puede enamorar? Si no es el Espíritu Santo el que los convence, ¿quién los va a convencer? Si no es el Espíritu Santo el que les revela, ¿quién les va a alumbrar? Entonces, no es con ejército ni con espada, es con el Santo Espíritu. Y acá Saúl, alguien que nunca había sido quebrantado en su ego, en su orgullo, en su carnalidad, se encuentra rasgando el manto de su cobertura, de su pastor, de su profeta, de su intercesor. Y cuando él deja en desnudez a Samuel, Samuel le dice, hoy el Señor ha rasgado de ti. Ahora, si tú estudias en el carácter profético esa escena, te vas a dar cuenta que se sentenció solo Saúl. Porque si bien el Señor ya lo había desechado, todavía quizá el Señor le hubiese dado la gracia de tener un mentor cerca por causa de él, porque no dejaba de ser un siervo de Dios. Saúl fue un siervo de Dios, aunque de menor o peor calidad que David, pero fue un siervo de Dios. Hay hijos de honra, hay hijos de deshonra. Hay vasos de honra, hay vasos de misericordia, hay vasos viles y hay vasos útiles o gloriosos, pero no dejan de ser vasos. Y Saúl era un siervo. Quizá esa hipocresía no quebrantada, aún confesada delante de Samuel, cuando le dice,
ve conmigo y disimula delante del pueblo, que el pueblo todavía me vea en honra, me vea en fama, me vea como que todo está bien. Esa hipocresía que manifestó abiertamente y sin temor de Dios Saúl, puede ser que haya destapado esa olla de juicio contra él. Y después cuando rasga el vestido o el manto de Samuel, que es su cobertura, que es su profeta, su intercesor, su juez, y él rasga la vestidura del profeta, automáticamente sale un juicio por medio de la boca del juez profeta, que es Samuel, y le dice: Dios te ha desechado a ti y se ha buscado uno mejor que tú. A veces estamos en un proceso, tú sabes, cuando estamos en un proceso, nuestras palabras y nuestras acciones van a determinar si vamos a salir airosos o si vamos a tener que pasar y pagar hasta la última de la que hemos cometido. Cuando el Señor quiere juzgar una nación, comienza juzgando su iglesia. Cuando el Señor quiere juzgar su iglesia, empieza por los líderes. Cuando el Señor trae a los líderes a un juicio, a un examen de corazón, estamos todos expuestos delante del Señor. Y tus palabras y tus acciones no son inocentes. Dios se toma de las palabras y las acciones, de nuestras actitudes. Satanás también. Tú le abres la puerta o le cierras la puerta a los demonios con actitudes. Yo le decía a Priscila, creo, o a Mariela, no sé cuál de las dos, le decía que el devorador tiene una forma de ser reprendido. Entonces, nosotros nos permitimos devoradores en nuestra vida porque no somos fieles. Nos permitimos devoradores en nuestra vida porque no alimentamos la vida del espíritu, alimentamos la carne. Alimentamos el ego, el orgullo, la mundanidad. Tenemos nuestros propios planes aparte de los planes que Dios tiene con nosotros. Entonces, lamentablemente tú escoges con las armas que vas a morir. No la escoge el Señor cuando tú decides por tus caminos. Ahora, cuando nosotros obedecemos los caminos que el Señor nos plantea y los medios y las maneras de vivir como Dios lo establece, tú estás caminando bajo un gobierno espiritual que no hay diablo, como decía Priscila por la palabra. No está compitiendo ese demonio con Cristo. Ese demonio no le llega ni a los pies al Señor. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos autoridad y poder cuando nos sometemos, no cuando vivimos sin someternos a Dios. Entonces la pregunta es: ¿estamos sometidos a Dios para que Satanás se someta bajo nuestros pies? ¿O estamos todavía siendo mordidos en los talones porque Satanás tiene derecho y autoridad legal y nos acusa y nos expone en esas puertas abiertas que le damos al diablo? Entonces, el muslo habla de nuestra fuerza, pero también el muslo habla de pacto. Cuando el ángel lucha con Jacob lucha con el ángel, dice que lo hirió en el muslo, le doblegó su humanismo, el Señor lo quebrantó en su humanidad para darle un bautismo de una nueva vida, de una segunda oportunidad, de una nueva experiencia espiritual a Israel. Entonces Israel, a partir de ahí dice que empezó a caminar rengueaba, pero era bendito. Mira, yo te voy a decir algo: yo prefiero renguear y estar bendito en la tierra que tener un cuerpo esbelto y vivir en maldición. Prefiero reconocer mi debilidad, prefiero reconocer mi dependencia de Dios, prefiero reconocer en humildad el gobierno de Dios en mi vida, la autoridad de Cristo en mi vida, que caminar en mi ego, en mi orgullo, en mi yo, saliéndome con la mía, que la gente me reconozca y me tenga con una fama, con un nombre, con un título de pastor, y que Dios ya me haya desechado. ¿Qué prefieres tú? ¿Prefieres caminar entera y aprobada por los hombres o prefieres caminar con el muslo dislocado, conociendo a Dios tu debilidad, pero siendo delante de Dios perfecto? Entonces, a veces la falta de quebrantamiento nos tiene alejado de Dios. Priscila dijo palabras que yo las tengo acá en mis notas, que mañana las voy a continuar y el domingo. Circuncisión, quebrantamiento, dependencia de Dios, volvernos a Dios, derribar los argumentos que nos separan de Dios. Hay muchos argumentos carnales en la cabeza, hay pensamientos que no son de espíritu, que se establecen como leyes espirituales en nuestra mente y procedemos como pensamos, porque tal es el pensamiento del hombre y tal es él. Como sale una propaganda ahí en un video,
a una viejita. Le preguntan, ¿y por qué obra así? Porque así soy. ¿Y por qué hace eso? Porque así soy. ¿Y por qué usted opera así? Porque así soy. ¿Y por qué contesta así? Porque así soy. ¿Y por qué usted obra así? Porque así soy. Y así soy, y así soy, y así soy. Y ya llegaste a vieja y todavía seguís siendo como naciste. Mal, ¿no? Tuviste toda una vida para aprender a no ser así. O sea, ¿cuál es la justificación? Así soy. O sea, eso está pidiendo un hacha afilada ya. Porque, mira, me dejaron crecer hasta acá, pues mal hecho. Si te hubieran enderezado de chica no tendrías que padecer ahora lo que tenés que padecer. Porque las personas que no han sido quebrantadas en los momentos de, digamos así, de docilidad, por eso dice, instruye al niño, ¿dónde? En la niñez. ¿Por qué? Porque cuando sea grande no se apartará. Pero tú de grande no puedes enderezar un árbol, de chico sí. Tú no puedes intentar quebrantar un hierro. Esto me lo enseñó el que me evangelizó, que era herrero. Un día estábamos al lado de la fragua y me dice, vos sos duro como este fierro. Mira lo que le pasa a este fierro. Le pegó un martillazo y lo partió. Mira que es duro, lo partió. Después agarró el otro pedazo, lo metió en el fuego y lo puso al rojo y lo doblaba así como si fuera un fideo. Entonces, así somos. Cuanto más duro, más sufrimiento. Cuanto más duro, más padecimiento. Cuanto más arrogante, cuanto más caprichoso, más prolongamos la agonía. Yo estuve pensando estos días, digo, a veces nosotros nos lamentamos de enfermedades que son largas, porque uno se duele, y otros se lamentan porque hubo una muerte súbita. A nadie nos gusta perder a nadie, pero yo quiero decirte una cosa. Tú estás todo el tiempo pensando que una persona cada día es el último día que vive, y el otro de un día para el otro no tuvo ni tiempo de despedirse. Las dos experiencias son malas, porque es separación. Pero al mismo tiempo quiero decirte algo. No hemos entendido el disfrutar, porque si tú has entendido el disfrutar día a día, los caminos nuestros, tarde o temprano, se van a abrir uno de otro, porque no estamos toda la vida, todo el tiempo juntos, toda la misma hora. No es así. Hoy estamos, coincidentemente, gloria a Dios. De aquí a 5 años, 10 años, mis hijos me van a suceder a mí, yo tengo que partir con el Señor, bueno, pero yo aprovecho el tiempo. Entonces, a veces nos toma por sorpresa una injusticia, para nuestro juicio es una injusticia, pero por otro lado el Señor dice, ¿cuántos días te di y te regalé? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta oportunidad? Pero por orgullo, por arrogancia, por soberbia, por capricho, por malo entendido, no disfrutaste a la otra persona. Y después te quedaste ahí en deuda. Después te quedaste ahí con cosas en el corazón, pero no es culpa del destino. Está establecido que el hombre vive una sola vez y después de esto el juicio. En los días de nuestra carne, ¿estamos viviendo como sabios o como necios? ¿Estamos disfrutando y estamos reconociendo a Dios en su gracia? ¿O estamos viviendo la vida, digamos, natural y no la vida zoe, que es la vida de Dios en nosotros? Entonces, todo esto que hablamos en la superficie tiene un resultado al final, que conforme tú escojas tus caminos, así te va a ir. Entonces hoy, por ejemplo, vemos injusticia. Hoy en los países musulmanes están persiguiendo y matando cristianos, vale. Pero si tú le vas a llorar a la tumba a esos cristianos, ¿sabes lo que te van a decir? No llores por mí, llora por ti que no estás viviendo la palabra. Porque yo tengo una corona y tú no sabes si vas a ser salvo según cómo vivas acá abajo. Entonces, ese es el criterio de cada uno, ¿me entiendes? Entonces, Saúl, lo único que le importaba era salvar su pellejo. Y tuvo el quebrantamiento más grande. Saúl fue una vez quebrantado. Ahí se chocó con su realidad espiritual, hasta que le costó que el Espíritu Santo se apartó de él, que Dios se desentendió de él, y él cayó en la batalla con sus hijos. Y así todo, cuando lo llora, David dice, ¿cómo ha perecido la gloria de Israel? No lo cuenten esto en las tierras de los filisteos para que ellos no canten canciones, para que ellos no se huelguen y se rían de esto que pasó. Porque David sufría por el siervo de Jehová como Cristo sufre por la iglesia. David no estaba mirando los defectos de Saúl, David estaba mirando que un paladín del Señor cayó. Y en eso cayó su amigo, que era su hijo. Entonces, lo que quiero decirte es esto, mira, hay personas que le escapan el quebrantamiento. Primero, son hipócritas, disimulan. Segundo,
no reconocen verdaderamente las cosas que tienen que enfrentar y confesar y apartarse de eso, entonces viven como disimulando, pero la mancha está. ¿Y sabes cómo sabes que está la mancha? Porque Dios no está ahí. Fíjate que Saúl quiso ir con Samuel, pero dice que Samuel se apartó de Saúl. Samuel se apartó porque tú desobedeciste la palabra de Jehová. Yo no puedo ser amigo del que es enemigo de mi Dios. Entonces, cuando hablamos del yugo desigual, algunos pueden juzgarte como que nosotros de alguna manera hacemos asesión de personas o somos jueces. No somos jueces, pero discernimos. La Biblia dice que no nos debemos sentar con el iracundo, no debemos sentar con el escarnecedor, no nos tenemos que sentar con el burlón de las cosas de Dios, porque en su maldición caigo yo también. ¿Cómo puedo ser amigo de la gente que es enemiga de Dios? Y esto no quiere decir que tú no puedas tener amigos. Yo hablo de gente que abiertamente y públicamente maldicen a Dios, al pueblo de Dios, sus caminos, y tú te quedas cruzado de brazos. Bueno, porque él piensa diferente. No. Eso es un demonio que yo no tengo tiempo para amigarme con ese demonio. Necesito juntarme con gente del Espíritu. Hay personas que las tengo que amar y soportar porque son familia, o porque son compañeros de trabajo, o porque convivimos, pero no quiere decir que mi espíritu esté con ellos. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que pronunciarnos y separarnos de lo que no es nacido de Dios y de lo que Dios no aprueba. Termino. ¿Qué es caer en un quebrantamiento de Dios y qué es caer en un quebrantamiento por juicio de Dios? No es lo mismo ser quebrantado por Dios que caer en un juicio de Dios. Por ejemplo, cuando tú disciplinas a tus hijos o disciplinabas a tus hijos, tú los disciplinabas en amor. Ellos lloraban, pero tú sabías que le estabas haciendo un bien. Entonces, el tiempo de agachar la cabeza puede llegar en algún momento, que tú tengas que menguar, tengas que ceder, tengas que morir, tengas que esperar, tengas que tragarte una injusticia puntual. Pero tú tienes que aprender de que tu dignidad vale más que un salario. Tu integridad vale más que lo que te puede valorar a alguien que solamente le significas una tarea. Y esto no quiere decir que nosotros no hemos hecho de todo y no hemos soportado injusticia y no hay gente que nos debe y nos ha robado. No, hemos pasado por momentos difíciles donde nos dio bronca, donde nos hemos tenido que humillar, donde nos han robado descaradamente. Pero ¿qué es lo que le enseño a mi hijo? Mira, si a ti te pagan por hacer un trabajo, tú con humildad vas y obedeces. Pero si a ti te roban tu derecho, tú tienes toda la dignidad del mundo de ir a reclamar que se te respete. Y si no te lo respetan, tú mismo se lo permites o no que te abusen. Para mí sería más vergonzoso saber que me están faltando respeto, que me están robando, que me están utilizando, que me están manoseando y tener un trabajo, que cambiar de trabajo por haber reclamado mi derecho. Pero esos son los valores de cada uno. Y yo en tiempo de necesidad hemos soportado injusticia con Mariela. Nos han hecho cosas, nos han robado derechos, nos han pagado mal, nos han dejado a deber, hemos pasado un montón de cosas. Pero no se me da la gana de que mis hijos, que no están en la misma condición que cuando llegamos nosotros acá, tengan que pasar por lo mismo. Porque ellos están estudiados, son íntegros y son una bendición. Como todo hijo de Dios en una empresa es una bendición. Entonces el diablo nos quiere reducir a esclavitud, a servidumbre, nos quiere robar el derecho, la bendición, la dignidad de hijo de Dios. Tú no eres menos hijo de Dios porque no tengas papel en España. Tú no eres menos digno de que se te reconozca tu labor porque no eres a la forma de ellos. Mira, por algo te tienen en ese puesto de trabajo. Que te respeten lo pactado al menos. Y ya está. Pero hay una ley y hay una constitución y una justicia. Entonces Dios hará derecho y justicia a los que vivan en justicia con Él. Entonces el que le roba a Dios no tiene mucho derecho para pelear por nada, pero el que es fiel sabe que el devorador no tiene derecho sobre su vida y que si el Señor permite que se cierre una puerta, Dios le va a abrir otra mejor. Entonces lo que quiero decirte, hay un quebranto que es para vida y hay un quebranto que es para muerte. Hay una tristeza que es para vida y una tristeza que es para muerte. ¿Sabes tú que el apóstol Pablo era un siervo de Dios lleno de amor y que cuando se encontró con una fornicación en la iglesia de Corintios porque había un hijastro que se acostaba con la madrastra, dice que él oró a Dios y le entregó a tal hermano, se lo entregó a Satanás? ¿Cómo se lo entregó a Satanás? Bueno, algunos piensan que dejó de orar por él y empezó a decirle: Señor, sálvalo. Si tienes que atormentarlo en su carne, si tiene que él sufrir y padecer por su pecado, que padezca, pero que sea salvo. ¿Orarías tú así?
para que alguien que vive como se le da la gana y si se muere se va al infierno, tenga un quebrantamiento muy fuerte con tal de que sea salvo. Parece algo sádico eso, ¿sí o no? Pero hay un quebrantamiento que es para vida y hay un quebrantamiento que es para muerte. Hay personas que son cortadas antes de tiempo porque si no se perderían. Hay personas que Dios las corta y se las lleva antes de tiempo para que no se pierdan. Hay otras que Dios las quebranta para que se humillen y sean salvas. Eso es la soberanía de Dios. Si Dios es soberano en nuestras vidas, tenemos que dejar que Dios decida por nuestros tiempos en nuestra causa. Y termino con esto. Saúl, por no haber sido quebrantado y humillado nunca, se encontró con un quebrantamiento en el cual no hubo remedio. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios: el hombre que es confrontado, que es corregido y muestra arrogancia y soberbia a la hora de ser confrontado con su pecado, de golpe vendrá el quebrantamiento sobre él y no habrá medicina que lo restaure. O sea, la disciplina y el discipulado que Dios le da a sus hijos es una manera donde te quebranta sedado, donde te pone una anestesia por medio de la unción, porque la unción, ¿qué es la unción? No solamente es un poder destructivo de la fuerza de maldad, sino que es una anestesia. Cuando tus palabras salen con gracia, cuando tú aconsejas, cuando tú amonestas de parte del Señor, pero Dios te usa bajo una unción, bajo el dulce del higo, que es el carácter de Cristo. Dios endulza la palabra. Dice, la palabra primero era amarga, dijo Jeremías, pero después que la tragué empezó a ser dulce en mi paladar y ahí bajó y era dulce, no era amarga. Me parecía amarga lo primero, pero después era dulce. Y la disciplina del Espíritu, dice el apóstol, que a lo primero no parece algo que nos sacia, algo que nos deleita, algo que nos hace bien, pero dice que al final viene a ser una restauración, viene a ser una vivificación que el Señor nos hace. Entonces, a nadie le gusta que le tengan que operar, que extirpar algo, a nadie le gusta que lo tengan que abrir, a nadie le gusta que lo tengan que inyectar, a nadie. Pero si es para vida, al final habrá decir, gracias a Dios que a pesar de este proceso estoy con fuerza y estoy con vida. Entonces, el quebrantamiento que viene de parte de Dios, las lágrimas que se producen de parte de Dios, al final el Señor enjugará toda lágrima, reprenderá el llanto y pondrá risa en nuestra boca. Pero el librarnos en nuestra carne, en nuestra astucia, como hizo Saúl, para no ser humillado y no ser quebrantado, a la larga, el momento que venga el quebrantamiento no habrá medicina, parece que cuando le vino el quebrantamiento a Saúl, murió él con todos sus hijos en el campo de batalla, porque ya Dios no estaba con él. En cambio, David fue muchas veces humillado, David muchas veces fue quebrantado, David fue avergonzado, fue expuesto en su pecado, David fue exhibido y se burlaban de él, se tuvo que soltar la baba como un loco. Dice que estuvo 1 año y medio viviendo entre los filisteos y dice que se hacía pasar por loco y largaba la baba y caminaba como un loco para que no le tengan miedo ni lo tengan en cuenta. Y cuando se descuidaban los reyes de filisteos, dice que él iba al campo y mataba a los filisteos a escondida por ahí, y después volvía y se volvía a hacer el loco. Y así estuvo 1 año y medio escondido David, padeciendo humillación, pero por dentro estaba victorioso porque él estaba haciendo el trabajo del Padre. Quiero decirte que Dios nos va a enseñar este fin de semana cosas profundas acerca del quebrantamiento para vida y el quebrantamiento para muerte. Que el Señor nos hable y nos bendiga. Padre, te damos gracias, Señor.